Muy bien, le decíamos, los candidatos ya comenzaron a dar sus giras por el interior, ya hemos recibido a varios aquí en nuestros estudios y hoy, en la mañana de hoy, tenemos a uno de los candidatos del Partido Colorado, el candidato más joven creo de todos los que se han presentado, de todos los partidos. Él es el politólogo y diputado por el Partido Colorado y candidato del sector Ballistas Orejano, Fernando Amado, a quien le damos la bienvenida a Informados 960 y bienvenido a Durazno. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por recibirme una vez más. Tuvimos al fin del año pasado, en noviembre o diciembre, creo que fue en diciembre que estuvimos por acá, por estos estudios. Así que muy agradecido por la oportunidad. Bueno, nuevamente de gira por aquí. ¿Sos un candidato que se maneja solo, siempre? No, depende, mirá, la posta tiene que ver con dos cosas. La primera es que una cantidad de gente del equipo del sector trabaja, ¿no? Y no trabaja rentado en política. Entonces tiene la necesidad evidente de seguir trabajando, ¿no? Entonces, quien sí está rentado en política y que además yo no solo recorro en función de la campaña, no oculto de que sí también tiene que ver con una prédica política a partir de la conformación de un sector nuevo del Partido Colorado, que aspira a ganar la elección interna, a cambiar el Partido Colorado, a renovarlo también desde el punto de vista ideológico y que vuelva a representar esa socialdemocracia que representó durante mucho tiempo cuando el ballismo histórico era mayoría, pero también soy representante nacional y digamos, haría mal mi trabajo si no conozco las distintas realidades que hay a lo largo y ancho del país, que son muy distintas. Entonces, si yo me cierro en el Parlamento, realmente perdería totalmente lo que es digamos, la percepción real de lo que está pasando en el Uruguay, en donde a veces en un mismo departamento, depende de la localidad que vas, las realidades y las prioridades son diferentes. Entonces, la suma de eso, o sea, la suma de que mucha gente trabaja y por ende es difícil de que me acompañen. La suma también de que hay compañeros que están acá en Durazno, que ya están armando una estructura, pero también trabajan. Entonces nos vamos a ver con ellos más tarde. Y la suma también de que gente que venga de otro lado y que me acompañe, no es el caso de Durazno, pero es el caso de otros departamentos donde de repente hay que quedarse a dormir o salimos y quedamos 3-4 días. Hay un tema económico también. La gira sale $2.500. La gira por el interior. Una gira entera, la gira que hice el año pasado, entre fines de octubre, noviembre y principio de diciembre, llegando a todos los departamentos del país y en algunos departamentos a más de una localidad, en otros no, solo la capital departamental. A mí me costó esa plata, me costó $2.500 en combustible, en peajes, en comida y en la estadía por ejemplo, hay 4 zonas del país en las cuales es difícil no quedarse, en el sentido de que ir y volver sería muy complejo, ¿no? El caso del norte, entonces yo allí, digamos, me quedo en Rivera y hago Rivera, Artigas y Tacuarembó en 3-4 días. El caso de Paysandú y Salto, ¿no? Que también las hago juntas. El caso de 33 y Cerro Largo, y el caso de Soriano y Río Negro. Entonces, la suma de la nafta, los peajes, la comida y hoteles en esos cuatro circuitos en los cuales me quedo, en hoteles relativamente baratos, ¿no? Suma eso. Entonces también hay una realidad de que si venís con alguien más, la nafta y el peaje es lo mismo, pero todo lo demás no. Claro, ya se encarece. Bueno, imagínese que se pone en la piel de los ciudadanos de todos esos departamentos que usted mencionó, que muchas veces tienen que hacer esa movida hacia Montevideo porque no les queda otra opción, ¿no? Sí, claro. Eso es bueno también que vean. No, totalmente. Bueno, yo le quería preguntar, porque cuando Andrés lo presentó como uno de los candidatos más jóvenes, o el candidato más joven, dijo por ahora. Tendría que sacar números, pero... La pregunta no importa. La pregunta es, ¿usted ve su juventud como algo positivo o negativo? Y sobre todo pensando en lo que declaró Mujica hace unas horas. ¿Usted se considera bobo? No, yo es decir, en todo caso los demás deberían hacer el juicio sobre mí, pero
Pero, a ver, nosotros estamos acostumbrados ya estamos acostumbrados a que Mujica diga lo que quiera, y está bien que diga lo que quiera. Ahora, también está bien de que uno pueda opinar sobre lo que dijo, ¿no? Es como que hay una suerte de impunidad total a que Mujica tiene, viste, autorización y es inimputable, ¿no? Se le puede decir cualquier disparate y si le pegás, si decís que estás en contra o marcás la diferencia, también enseguida te saltan mal a vos, ¿no? Sí, yo creo que fue totalmente infeliz, digamos, las declaraciones que hizo con respecto a que los jóvenes son medios bobos o que en la juventud somos medios bobos, etcétera. La juventud, como toda etapa de la vida, tiene sus características particulares, ¿no? Que no pueden ser, y está bueno que no sean las mismas que en las otras épocas de la vida, evidentemente. Yo no siento, en el caso mío, siendo la pregunta más política, digamos, en cuanto a que si la da es una contra o una ventaja, mira, yo creo que hay de las dos, ¿no? ¿Por qué? Primero, ¿por qué es una ventaja? Y bueno, puede ser una ventaja en esta época porque hay como una especie de necesidad de renovación y hay una especie también de una cantidad de gente de hartazgo, de determinada tradicionalización de los políticos y de enquiste de los políticos durante décadas y décadas y décadas, de ver las mismas caras, etcétera. Eso puede llegar a ser digamos, el arista positivo, ¿no? La arista positiva en cuanto a que puede haber gente que, bueno, como quiere gente nueva, caras nuevas, y eso puede llegar a ser determinante en su opción. Allí puede llegar a haber una ventaja, sumada a la ventaja de repente la energía y una cantidad de cosas que, bueno, también ayudan a desplegar mucha más actividad que quizás una persona más adulta. También creo que es una desventaja. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene una tradición y una cultura muy gerontocrática, ¿no? En todo, y en la política no es la excepción. Entonces, vos fíjate que es el absurdo. Se dice en política que una persona cuando tiene 60 años joven. Claro, para política joven, si van a pelear Sanguinetti y Mujica con más de 81, 82, 83 años. Y asumiría, si Sanguinetti decide ser candidato a senador y es electo, con 85. Y tenemos un presidente que tiene también una edad bastante avanzada. Y venimos de una tanda de presidentes de Jorge Valle para acá, todos que superan los 70 y han llegado a superar los 80. Entonces, claro, en esa realidad alguien de 35 es un adolescente, ¿no? Cuando uno mira el mundo y no ve esa realidad. Yo no digo además, porque esto que no se interprete mal, yo no soy de los que cree que, a ver, que sean todos jóvenes, que todos tengan 30 y pico, 40 y pico, no. Ahora, lo que me revelo es ante la regla, que es que tenés que tener más de 60, 65 años para ser tomado en serio como político en el Uruguay. ¿Cómo fue tomado por los políticos tradicionales, estos que a usted algunos ya ha nombrado de su propio partido, esta rebelión de Fernando Amado, decir, bueno, yo me largo por cuenta propia? Hay de todo. Algunos a ver, lo pueden ver con más simpatía, con más cariño o con menos. Lo que creo que igual todos tienen en términos bastante generales una reacción de está bien, bueno, es un gurí, una aventura ahí, está bien, la aventura juvenil, ¿no? Es decir, hay algo de botijeo, ¿no? Eso es muy, muy evidente. También es cierto, porque hay que ser muy justo, que los distintos posicionamientos que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que han sido claros, que han sido contundentes, que han sido fuertes, que han demostrado determinadas convicciones, coraje, etcétera, también empiezan a generar respeto en los veteranos. Los veteranos, por supuesto que tienen
lo que a veces se dice, tienen su corte, ¿no? Es decir, su grupo de gente que le dice que está todo bien y que en algún sentido son los incondicionales y que muchas veces son los que terminan haciendo una cantidad de mandados políticos, ¿no? Ahora, en el fondo, los veteranos valoran mucho a aquellos que no son así. Y que tienen comportamientos que les hacen sentir, bueno, estoy frente a alguien o a un sector que, tiene el coraje de pararse frente a mí, que soy tal cosa, tal otra, no a gritarme, sino a discutirme con argumento cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que a los serviles se los usa, siempre, y sirven, pero creo que se genera un respeto interesante con aquellos que quizás no estás tan cerca, ni ideológicamente, ni incluso por eso del punto de vista de relación política, pero las actitudes políticas que ves en ese joven o en ese grupo de jóvenes o en ese sector nuevo, cuando ves que son serias, cuando ves que van para adelante, cuando ves que hay coraje, cuando ves que tiene una actitud bien compacta en ese sentido, también generan respeto. Entonces, hay como un poco de todo. Nada es determinante. Y por eso también te digo que puede ser en algún sentido un hándicap, una ventaja para algunas cosas, la edad joven, y puede ser una desventaja para otras. Ahora, y para el sector político, Ballistas Orejanos, el hecho de que sea tan joven y el hecho de que, por ejemplo, hoy leímos la noticia, Julio María Sanguinetti va a estar junto a Tabaré Viera haciendo el lanzamiento de su sector. Bueno, Tabaré Viera se está llevando a una de las figuras, a la figura política del Partido Colorado de los últimos años, que junto a Jorge Valle fue una de las principales. Se le está dando claramente su apoyo. ¿Cómo se lo pelea a nivel interno en ese caso? Mira, a ver, primero, todos los compañeros del partido tienen el derecho a recorrer los caminos que entiendan pertinentes y sientan, y eso me parece bueno. Yo soy un militante de la diversidad en el Partido Colorado, y así como me costó muchísimo y nos costó muchísimo a nuestro sector hacerle entender a otros compañeros del partido que la diversidad, que nosotros tuviéramos puntos de vista distintos a la mayoría, incluso a veces muy diferentes, lejos de ser un síntoma de peligro de la unidad, era un síntoma de fortaleza de la diversidad interna y que nada tenía que ver con la unidad, porque se confundía unidad con unanimidad, con pensamiento único, con que todos pensáramos lo mismo, y ese fue un gran cáncer que tuvo el Partido Colorado en las últimas décadas y que por suerte hemos logrado en eso ir haciendo conciencia de la necesidad de esa diversidad. Entonces, como militante de la diversidad, por supuesto que me parece positivo siempre que haya sectores en el partido que piensen y que planteen paradigmas de cómo ven el Uruguay, de cómo sueñan su propuesta de gobierno y de candidatos, aunque sean muy distintos a las mías. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, eso no me obstaculiza a decir y a expresar lo que me da como impresión estos hechos que vos comentás. O sea, está bárbaro de que haya compañeros que sientan que tenían que ir a buscar a Sanguinetti como referencia para encabezar una columna dentro del coloradismo y dentro del vallismo ortodoxo, como le dice Sanguinetti o ha dicho Sanguinetti, pero yo me permito dudar que eso sea positivo para poder presentarle a la ciudadanía un Partido Colorado renovado. Es decir, me permito dudar que contribuya a que en la próxima campaña electoral no termine siendo un ingrediente negativo para poder presentar a un Partido Colorado que, bueno, en el siglo XXI se está renovando, está,
demostrando nuevos elencos políticos, recambio generacional en todos los sectores e ideológicos. Eso me parece que también es un dato de la realidad que por eso me permite dudar mucho, y que lo que puede llegar a pasar, terminando de contestar lo que me preguntabas, es que lo que haya es un nivel importante de polarización en la interna del Partido Colorado, en donde la discusión sea continuidad o renovación y cambio. ¿Y qué pasaría después de las internas? Y no, a ver, en eso me parece que los partidos, y el Partido Colorado tiene que transitar un camino absolutamente racional, o sea, que haya diferencias grandes, ideológicas, generacionales y políticas, y que las marquemos rumbo a la interna para que de allí surja quién va a ser el líder del partido, el candidato a presidente, la mayoría del partido. No tiene nada que ver con que o no conspira con que al otro día o esa misma noche se inicie un proceso de amalgamiento, ¿no?, entre las distintas corrientes que hubo hasta esa interna, y nadie va a perder ni su identidad, ni su perfil, ni nadie va a dejar de defender lo que piensa, ni decir lo que piensa, que puede ser diferente a la de otros grupos, pero me parece que naturalmente, por ejemplo, quien gane la elección interna debería tener como compañero de fórmula a quien salga segundo. Eso me parece que natural que tenemos que aprender todos, sobre todo quienes tuvimos el periodo pasado en Vamos Uruguay, y por tanto fuimos responsables también, cada uno con su grado de responsabilidad, ¿no? Obviamente que eso depende del lugar de decisión que tenías y del liderazgo que tenías, pero el error en la elección pasada de haber completado la fórmula con alguien del mismo sector, yo creo que fue un error, y bueno, de los errores hay que aprender. Me parece que lo que hay que hacer es generar una fórmula lo más representativa del partido todo. Uh-huh. Y en el sector de Fernando Amado, ¿cómo se va a cumplir con el tema de la cuota de género? Con naturalidad, ¿Ya hay candidatas? ¿Ya hay mujeres? Sí, es decir, nosotros tenemos una compañera que es muy visible y que viene hace mucho tiempo, digamos, adquiriendo esa notoriedad, esa visibilidad, que es Patricia Soria, por su militancia gremial, por su militancia en determinadas causas que tienen que ver con la agenda de derechos, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con también digamos, la militancia del punto de vista de algunas organizaciones no gubernamentales, y también su actividad política partidaria, en donde ha sido candidata en elecciones juveniles, también ha sido integrante del Comité Ejecutivo Departamental, Convencional Nacional, Departamental, etcétera. Es decir, nosotros, y seguramente a ser candidata a diputada en Montevideo, ¿no? Es decir, nosotros estamos tratando de generar una oferta variada también hacia adentro nuestro. Es decir, tuvimos el sábado lanzando la candidatura de Flavio Derindegui, que es un compañero de 40 años, que trabajó mucho en consejos vecinales, en toda la problemática de las ferias que hay en Montevideo, y allí fue su presidente también, y que también ha tenido una actividad política y partidaria en el partido bastante grande, a pesar de tener 40 años, y bueno, ya lanzó. Seguramente ahora, después del Mundial, terminemos de completar lo que es el equipo electoral que va a competir en la elección interna, digamos, con objetivos claros de tratar de estar en el mejor lugar posible en la lista nuestra a la Cámara de Diputados de Montevideo. Eso lo mismo va a pasar en cada uno del departamento del país. Y lo de la cuota para nosotros no tiene que ser no lo tomamos como una obligación, sino que es muy probable de que haya un cumplimiento de la cuota sin andar mirando a ver si tenemos la terna completa, ¿no? Uh-huh. Es decir, y capaz que no es la tercera, la segunda, o capaz que la primera, yo qué sé, no sé, no, nos parece totalmente natural. Uh-huh. ¿Cuáles son los temas principales que tiene que abordar el país ni bien asuma la próxima presidencia, sea del partido que sea? Escuchamos a Mario Lallera, que habló de seguridad antes de ayer, aparte de la seguridad, ¿qué más?
No, a ver, acá hay dos temas o dos dimensiones. La primera son las cosas que no pueden esperar más. ¿Ah? Y que por ende necesitan soluciones ya, y yo le llamo el mientras tanto, porque no termina siendo la solución de fondo, pero eso no puede inhabilitar a que no se hagan cosas ya. El tema de la seguridad es uno de ellos. Es decir, allí, evidentemente, lo de la Llera fue muy explícito, ¿no?, en cuanto a un diagnóstico en donde es necesario ejercer el mando, es necesario que se cumpla la ley, es necesario de que haya una represión del delito, que no hay que tenerle miedo, digamos, a esa expresión, porque nada tiene que ver ni con ser facho, ni con o sea, el delito hay que reprimirlo, punto. La ley hay que cumplirla, digamos, es parte de la organización de una sociedad desde su base, y tiene que haber voluntad política para ejercer ese liderazgo y ese mando, que es lo que quedaba bastante explícito en esa nota. No hay, y en ese sentido es fundamental encarar ese proceso. En esa misma hay un tema del empleo también, que yo lo veo muy focalizado más en el interior del país, ¿no? Quizás Durazno es un ejemplo distinto, porque ha habido una actitud muy proactiva de búsqueda de fuentes de generación de fuentes de trabajo a través de emprendimientos productivos, y que se constituyan en el departamento. Pero estamos viendo a lo largo y ancho del país los problemas en Salto con los citrícolas y los forestales, en Paysandú con Pili, la lechería en todo el país, en Colonia con Presur, que cerró y era el pulmón de trabajo de Nueva Helvecia, con en Juan Lacase Fanapel, que también pasa lo mismo, con Ecolat, que cerró, algunas otras, es decir, el Molino de Dolores. Hay una cantidad de complejidad desde el punto de vista del empleo, en donde se están perdiendo empleos, sobre todo en el interior del país, sobre todo en, digamos, unidades productivas que terminaban siendo el pulmón de trabajo de localidades enteras, y que el Estado tiene que amortiguar esa situación en el mientras tanto. Ahora, la otra dimensión, que yo creo que es la más importante pensando para adelante, ¿no?, y pensando en lo que tiene que hacer un próximo gobierno de cara no a ese quinquenio, sino de cara a sentar las bases de un proyecto que dure 30, 40 años, nosotros estamos asistiendo a no una época de cambios, ¿no? Una época de cambios es una época en la de, bueno, hay algunos cambios y uno se va adaptando. Nosotros estamos presenciando y viviendo un cambio de época, así como hubo un cambio de época con la revolución industrial. O sea, estamos viviendo un cambio de época, y ese cambio de época está marcado porque todo lo que nosotros dábamos por bueno y el contrato social que teníamos desde hace varias décadas empieza a tener una cantidad de puntos que evidentemente, bueno, no cierran. Entonces allí tenemos el desafío de sentar las bases y los pilares de una nueva matriz productiva que permita que no pase esto que está pasando, que es además contradictorio con aquella máxima que siempre se decía, bueno, si el país crece va a haber más empleo. Bueno, estamos frente a la realidad en donde el país sigue creciendo desde el punto de vista macroeconómico, pero no así el empleo, ¿ah? Entonces, evidentemente estamos enfrentando otra realidad. Estamos enfrentando un mundo en donde de aquí a poco, como dicen los brasileros, la potencia mundial va a ser China, va a desplazar a Estados Unidos. O sea, vamos a estar frente a un nuevo escenario mundial. A eso se suma que nosotros tenemos notoriamente coletazos fuertes de impacto de la tecnología en el Uruguay y en el mercado de trabajo del Uruguay. Y allí tenemos una enorme oportunidad de subirnos arriba de esa, no verlo como algo negativo, sino verlo como una oportunidad para subirnos al tren del desarrollo a partir de las nuevas tecnologías y a partir de formar a los jóvenes para que puedan desenvolverse en ese mundo, que es un mundo además mucho más globalizado, en donde tú trabajas acá para el mundo, cobras acá buenos salarios, y que en Uruguay hoy esa rama de actividad tiene pleno empleo. El problema es que podría crecer 4, 5, 6 veces más la cantidad de gente que está trabajando. O sea, en vez de ser 20.000 podrían ser 120, 140.000 jóvenes que trabajaran en ese ámbito, pero no los hay porque no hay
recursos humanos capacitados. Ahí tendría que ser una política de Estado, de foco, promover eso. Además hay otro tema, la inmigración. La inmigración es una nueva realidad del Uruguay. Estamos viviendo la oleada más grande inmigratoria desde principios del siglo XX. Usted ha hecho una propuesta al respecto en estos últimos días. Sí, claro, porque a ver, al principio quizás se veía como algo, como algo anecdótico. Bueno, estaban empezando a venir dominicanos, ¿no? Y veías y los encontrabas y después pasó a no ser anecdótico por la cantidad de dominicanos que llegaron a nuestro país. Pero no se detuvo allí, o sea, después los venezolanos, los cubanos, los peruanos, es decir, hay una cantidad de inmigración muy fuerte que, no sé en números, pero digo, en impacto notoriamente se pueda asimilar a lo que fue la inmigración de principios del siglo XX, en aquel momento que venían de los barcos españoles, italianos, armenios, judíos, de todas partes del mundo, y que, a ver, eso es una enorme oportunidad para el Uruguay. ¿Por qué? Porque es gente que viene a ponerle el hombro al país, junto con todos nosotros, y porque además hay que pensar en grande, es gente que hoy es dominicana, venezolana, peruana, cubana. Dentro de 10, 15 años van a ser uruguayos, porque se van a sentir uruguayos como se sintieron los españoles, los italianos y los armenios inmigrantes a principios del siglo XX, que sin dejar las costumbres típicas de su tierra, se sentían tan uruguayos como nosotros. Y sus hijos, dentro de 20 a 30 años, van a ser tan uruguayos como cualquiera de nosotros tres que estamos acá. Entonces, es absolutamente positivo, hay que mirarlo con optimismo, con cabeza abierta y no con esa mentalidad de nos vienen a sacar el trabajo, ¿no? Y de hecho para eso es necesario generar una comisión, de mi punto de vista, en el ámbito parlamentario, que pueda intercambiar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Universidad de la República, con el Ministerio de Desarrollo Social, para amortiguar lo que es el desembarco siempre complejo, más allá de que el Uruguay tiene características amigables con los inmigrantes desde el punto de vista de la legislación, pueden trabajar enseguida, el gobierno ha estado bastante sensible y por ejemplo ha tratado de acelerar los procesos de documentación para el estudio, para el trabajo, pero hay una cantidad de cosas más para hacer y por ejemplo hay una cantidad, en el caso de los venezolanos, la mayoría de ellos son profesionales, médicos, ingenieros en sistemas, odontólogos, veterinarios, etcétera, y habría que ponerle foco también a tratar de lograr generar la mayor rapidez en que ellos puedan desempeñarse en lo que saben y no en una precarización del trabajo de ellos mismos, que siendo médico, por ejemplo, yo el otro día hablaba con una venezolana que es médica y tiene una especialidad además, y está trabajando como acompañante en una de las servicios acompañantes médicos. Bueno, sería muy positivo que sumaran su conocimiento a el Uruguay, y en ese sentido creo que hay que trabajar también para acelerar los tiempos para que puedan desempeñarse con naturalidad en el Uruguay. Y pelear con la guetización también, ¿no? Porque digo, no es el caso de los venezolanos, no es el caso de los peruanos, algo de los cubanos, pero sobre todo los dominicanos, cayeron o se fue dando naturalmente un fenómeno de gueto, de guetización. Y eso no es la tradición uruguaya de la inmigración, ¿no? Entonces, bueno, hay que también hincarle el diente a tratar de generar todo lo que es ese cambio cultural que tiene que haber y esa inclusión de culturas distintas, de gente que tiene valores diferentes porque viene de otra tierra, pero que entienda que en el Uruguay, nadie es más que nadie y que así como hace 100 años se integraron con total naturalidad italianos, españoles, armenios, judíos de todas partes del mundo, y que después formaron esa sociedad totalmente amalgamada, de diversidad de origen, pero de homogeneidad en valores uruguayos y la creación de, por eso ese ser uruguayo, el tema es incluirlos y que se sientan incluidos. ¿Hay vacío legal al respecto? Realmente es un tema a estudiar y para eso yo creo que se tiene que generar esa comisión.
porque puede haber una cantidad de cosas que nosotros por desconocimiento, los legisladores, y por desconocimiento de la realidad, o no lo estamos viendo, ¿no? Y que podríamos ayudar y mucho, ¿no? Yo creo que también hay que dar una señal política fuerte de que este tema es un foco importante del país y que puede generar cosas muy positivas para el país a mediano y largo plazo, y que en algún sentido ayude a generar ese cambio cultural, que pueda también detener ese reflejo xenófobo, discriminatorio, nacionalista, muy primitivo, que aparece de vez en cuando y que uno lo escucha de, nos viene a sacar el trabajo. Claro, acá hace un tiempo tuvimos un edil que planteó en la Junta, y nosotros nos llamó la atención porque planteaba especialmente el caso de una localidad donde han llegado varios cubanos. San Ramón o San Jacinto, no recuerdo, uno de los dos santos. Entonces, justamente ese edil es docente, entonces hablaba de las repercusiones en el ámbito educativo. Seguramente esto se ve más en Montevideo, donde se han radicado más personas extranjeras, ¿no? Sí, pero por eso hay que buscar los caminos, digamos, no de que pase lo que pase, ¿no? Sino de realmente que del Estado y de sus poderes públicos, en el caso del Poder Legislativo, algunos ministerios que son claves en el asunto, la Universidad de la República, realmente se ponga un pienso en cómo no solo amortiguar toda esta situación y lograr la efectiva inclusión y que, digamos, la realización personal de todos esos inmigrantes para que realmente además sumen y aporten en la fuerza de trabajo del país y yo estoy convencido de que los inmigrantes con los uruguayos vamos a sacar el país adelante, como pasó hace un poco más de 100 años. Entonces, precisamos, me parece, de ese ámbito para llenar los vacíos legales que existan, para generar esa cultura de decir, a ver, esto es bueno para el país, no le tengamos miedo a lo desconocido, no le tengamos temor a lo que no conocemos. Muchas veces ese miedo se genera por ignorancia también y por desconocimiento, y también a esos que están viniendo, que los ayudemos a entender la lógica uruguaya, que no es la lógica de en Estados Unidos ir y hacer un barrio de chinos, un barrio de cubanos, no, a ver, acá te pones pasás a convivir como un uruguayo más en el lugar que quieras, mezclado con todos nosotros. Bueno, queremos respetar los tiempos que habíamos acordado, pero a mí me gustaría si nos comenta rápidamente, porque obviamente que hay proyectos de ley más promocionados, más interesantes, seguramente. Más taquilleros, esa podría ser la palabra. No hablemos de, ahora lo que se viene ahora con la rendición de cuentas, dará mucho que hablar, ya está dando. La ley de inclusión financiera, que tuvimos mucho también para conversar y sigue generando. Pero hace algunos días se votó, a ver si me ayuda a recordar, una ley o un proyecto de ley que tenía que ver con la memoria del pasado reciente. ¿Qué nos puede comentar? Mire, si hay un debate, para mí, surrealista. Surrealista. ¿Por qué? Porque, a ver, todavía es como que para muchos, y en esto creo que hay de todos lados, no han logrado, cambiar la cabeza en el sentido del pasado reciente, ¿no? Y de todo lo doloroso del pasado reciente. El proyecto, en realidad, a lo que apunta es a generar espacios de memoria en lugares en donde haya habido hechos trascendentes vinculados a violación de derechos humanos, tortura, desaparición, etcétera, etcétera. Se vincula al terrorismo Estado a partir de lo que se da a entender que fue la dictadura cívico-militar del 73 al 84, digamos, hasta principios del 85, y por otro lado se comprende también un periodo que es el del gobierno de Pacheco Areco, en donde, digamos, no se dice que es una dictadura porque no lo fue, pero sí hubo un gobierno que apeló permanentemente a medidas prontas de seguridad, y que fue un gobierno autoritario, digamos. Fue democrático en la esencia, en el sentido de que la gente lo eligió. A Pacheco era el vicepresidente de Gestío murió, quedó Pacheco,
Pacheco gobernó en una situación y una coyuntura muy compleja desde el punto de vista internacional, en el medio de una guerra fría, pero con un movimiento de liberación nacional Tupamaros que estaba actuando fuertemente, generando atentados, generando terrorismo guerrillero, ¿no? En el cual, bueno, hubo robos, hubo atracos, hubo tortura, hubo asesinatos, hubo una cantidad de cosas, ajusticiamientos le decían ellos, en aquel momento, que se habían levantado en armas contra una democracia, y querían llegar al gobierno a través de las armas, por la vía armada. Todo permeado por la Guerra Fría, ¿no? Digo, no hay que olvidarse de eso. O sea, estábamos en un mundo bipolar en el cual estaba peleando, por un lado, el paradigma del socialismo real, del comunismo, y por otro lado, el paradigma de la democracia occidental y liberal. Y como Estados Unidos y la URSS no se iban a enfrentar bélicamente directamente, lo que hicieron fue, al estilo del juego de caja war, ¿no?, ir conquistando países a lo largo y ancho del mundo. Y Uruguay fue rehén de esa situación y fue permeado por eso. Y hubo grupos que se inspiraron en la Revolución Cubana y hubo también, obviamente, una permeabilidad fuerte, una incidencia fuerte de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas y en algunas otras resortes del Estado. Dio mucha polémica porque caímos nuevamente en el discurso típico, ¿no?, en el cual no se escuchan, ¿no? Es decir, uno no escucha al otro. Uno no logra ponerse, y eso es lo peor, no logra ponerse en el pellejo del otro. Lo que sucedió fue que hubo el Partido Colorado, menos yo, y el Partido Nacional votaron en contra por entender que el proyecto no era equitativo porque no contemplaba y no recogía también a todas las víctimas del terrorismo guerrillero, digamos, ¿no? A todas las víctimas, digamos, que habían sufrido la violencia de el movimiento Tupamaros y de toda la otra parte, ¿no?, previa a el gobierno autoritario y a la dictadura. Yo la verdad que voté a favor, convencido, porque que el Frente Amplio y que sectores del Frente Amplio tengan problemas para hacer autocrítica, para asumir que cometieron errores, por ejemplo el MLN Tupamaro, ¿no? O sea, y el MPP, porque todo lo del MPP son, o mucho del MPP, las principales figuras del MPP son ex MLN Tupamaros o son MLN Tupamaros. Entonces, que ese grupo y otros grupos del Frente, como el Partido Comunista también, etcétera, no sean capaces de asumir los errores que ellos cometieron, no me hace a mí tener una mirada hemipléjica al revés. Es decir, acá hubo un gobierno autoritario que violó derechos humanos, que prohibió partidos políticos, que persiguió sindicatos, que persiguió estudiantes, que se dieron las primeras muertes y que incluso hasta en el Parlamento se generó una comisión para una comisión investigadora que presidía Alba Roballo, una ballista que después se terminó yendo al Frente Amplio, para ver si realmente había tortura en aquel gobierno a partir del 68. Y la investigadora concluyó de que sí, había habido tortura, ¿no? Entonces, eso es un dato de la realidad. Eso no me hace decir a mí de que condeno con toda mi fuerza lo que fue la acción guerrillera absolutamente antidemocrática de los Tupamaros. Ahora, si ellos no pueden procesar su autocrítica, es un problema de ellos. Ellos son los que están en deuda con la sociedad. Ahora, eso a mí no me obstaculiza a decir, a ver, está muy bien de que se recuerde y se haga memoria de todo lo que pasó en ese momento y de todo lo que fue el terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado es el Estado, que es el que nos tiene que proteger a todos, al servicio de, digamos, una práctica terrorista contra la propia gente que tendría que estar cuidando, digamos, ¿no? Por razones políticas, por razones ideológicas, como se dio en la dictadura militar. Entonces, a mí me parece que lamentablemente todavía no hemos logrado la madurez como para mirar eso con grandeza, asumir la cuota parte de responsabilidad que tenemos todos en el sentido institucional. Yo soy del Partido Colorado, yo no puedo decir, no, el Partido Colorado no tuvo nada que ver con nada.
Institucionalmente no lo tuvo, pero también no nos engañemos, o sea, tuvo la responsabilidad histórica de haber sacado presidente a quien después dio golpe de Estado. ¿Ah? ¿Quiere decir que el Partido Colorado dio el golpe de Estado? No, porque el Partido Colorado, o sea, se deslindó totalmente y se enfrentó a Bordaberry después que Bordaberry tomó esa decisión. Ahora, eso no quiere decir de que yo no asuma de que ese individuo llegó a la presidencia de la República vía Partido Colorado. Es decir, a mí me parece que la sociedad uruguaya se merece honestidad y grandeza en el análisis del pasado reciente. Y si hay quienes, porque como los otros no tienen honestidad y grandeza, entonces yo me pongo necio también y digo, yo tampoco voy a tener honestidad y grandeza, bueno, ya ellos. Yo no siento así. Bueno, era breve la respuesta, pero es un tema muy apasionante. Es muy apasionante. Genera mucho más preguntas, pero las vamos a dejar para una próxima ¿Cómo no? Con entrevista. Mucho gusto. Así que ya generamos una conexión y una invitación Con a mucho que vuelva gusto. al programa Informados cuando ande de vuelta por Durazno. Después del Mundial estoy acá de vuelta. ¿Qué cosa? ¿Cómo se metió el Mundial en el medio? El Mundial parte las aguas. Año preelectoral, ¿no? Pero después del Mundial estoy de vuelta. En el Mundial no vengo pues no nos va a escuchar nadie, pues van a estar todos mirando el partido y ustedes van a tener que buscar con ingenio ver cómo hacer para sortear el Mundial. Nosotros lo tenemos a Kessman, que ya lo tenemos claro. Bueno, está, ahí ya está. Ya miramos los horarios y la fecha porque el señor Alberto Kessman es parte de esta radio, así que... Le encontraron la vuelta, entonces. Le encontramos la vuelta de cómo la gente se quede. Excelente. Ahora, si viene un político, están en el horno. No. Así que, es fútbol. Por eso le digo, ya el Partido Nacional dijo que va a tomar decisiones importantes después del Mundial. Ahora ya tenemos un parate en junio y a pensar después. Pero después el Mundial me tiene por acá de vuelta porque yo siento que es clave absolutamente para representar mejor, conocer la realidad, y para eso no hay otra fórmula que recorrer el país y estar y conocer y escuchar. Y además porque, a ver, nosotros tenemos un enorme desafío que es dentro de un año aproximadamente en la elección interna, tratar de ganar esa elección interna para cambiar al Partido Colorado y renovarlo. Y eso no se hace de otra manera que recorriendo, hablando con la gente y llevando justamente lo que es nuestro mensaje. ¿Quién le dice que en el 2030, cuando se organice el Mundial acá en Uruguay, sea presidente? Y bueno, veremos. Bueno, me la adelanté mucho. Ahí vamos a tener varias entrevistas en el medio. Paso a paso, como decía el Mostaza Merlo. Le agradecemos al diputado Fernando Amado por estos minutos. Muchas gracias, muy amable.